chicos, el día de hoy hablaremos acerca de los organizadores gráficos. Para empezar tendremos que decir lo que son los organizadores gráficos. Estos son esquemas a través de los cuales se van a presentar conceptos de una forma netamente visual. ¿Para qué sirven? Estos organizadores gráficos nos pueden servir para explicar una noción determinada, para ver los vínculos que hay entre un concepto y otro, para dar significados muy precisos o muy específicos sin necesidad de muchas palabras, para facilitar la comprensión de nociones complejas, es decir, para hacer más fácil o difícil, o bien para resumir un conjunto de información en algo pequeño. ¿Cuáles son las características? Los organizadores gráficos tienen 8 características. La primera es que explican la idea general muy rápidamente. Esto quiere decir que un buen organizador gráfico debe poder exponer los conceptos básicos del tema central de una manera rápida y eficiente. Son claros y precisos. Debido a la característica anterior, al crear un organizador gráfico es muy importante ser bastante selectivo en cuanto a la información que se incluirá en la estructura. Estos organizadores se caracterizan por tener explicaciones claras y concisas. Presentan relaciones entre conceptos. Los conceptos asociados a la idea central están interconectados entre sí. La función principal de este tipo de organizadores es facilitar la comprensión de todos los factores que influyen en un determinado escenario. Presentan ideas organizadas según criterios de jerarquía. Hay diversos tipos de organizadores gráficos, pero cada uno es importante que la información se estructure considerando el principio de jerarquía, es decir, de lo más importante a lo menos importante. Deben facilitar la comprensión. Como hemos dicho anteriormente, la función primaria de los organizadores gráficos es permitir un acercamiento mucho más sencillo a un tema en particular. Para ello es necesario que la estructura en general sea lo suficientemente explicativa y que la información esté presentada de la manera más concisa posible. Usan conectores. Para vincular las ideas entre sí, los organizadores hacen uso de conectores o terminales o líneas, ¿sí? Esta herramienta les va a permitir expresar la relación entre los conceptos de una forma visual muy eficiente. Pueden incluir imágenes de apoyo dependiendo de la naturaleza del organizador y es posible que nosotros veamos distintos tipos de imágenes que ayuden a comprender con más precisión todos los conceptos que allí se expresan. Las imágenes deben de ser convencionales, ¿sí? En caso de utilizarlas, se recomienda que éstas sean de uso convencional, es decir, que el público en general esté familiarizado con dicho gráfico y su significado. Ahora veremos los tipos de organizadores gráficos más importantes. Aquí tenemos algunos para que los lean: cuadro sinóptico, bla. ¿Sí? Acá tenemos otros. No son todos, pero pues son algunos. Vamos a ver algunos ejemplos de estos organizadores gráficos. Vamos a empezar con la cadena de secuencias. La cadena de secuencias se emplea cuando es necesario explicar nociones que implican un criterio cronológico. Por ejemplo, los eventos históricos que se tienden a basarse en este tipo de cuando quieren que se presente de manera visual. Para poder utilizar la cadena de secuencias es necesario que haya un orden cronológico, de lo contrario no será posible presentar las ideas con este tipo de organizador. Ahora vamos a ver
el cuadro sinópticos. Al cuadro sinópticos también se le llama cuadro de llaves. Los sistemas de llaves son muy usados al tratar temas cuyos subtemas contengan diversos elementos que puedan desglosarse. Las llaves permiten que la estructura jerárquica relacionada con el tema sea visible. Luego tenemos el diagrama jerárquico. Como su nombre lo dice, pues el diagrama jerárquico pues es aquel que nos pone las ideas de las más generales a las más particulares. El diagrama jerárquico utiliza una forma similar a la de un árbol para desglosar la información. Los datos se colocan respetando unos niveles predeterminados y cada nivel tiene características y complejidades específicas. A través del diagrama jerárquico es posible comprender de forma rápida qué tipo de relación existe entre los distintos elementos, sobre todo en cuanto al vínculo jerárquico. Círculo de ideas. El círculo de ideas es otra forma de mostrar también la información de un tema. Permiten que los conceptos sean explicados de forma concéntrica. El tema principal se ubica en un círculo en el medio de la estructura y luego surgen algunos nuevos círculos por fuera del primero en lo que se desglosa la información tomando en cuenta un orden jerárquico. Luego tenemos este que es el cuadro resumen. El cuadro resumen, como su nombre lo dice, lo que busca hacer es resumir la información. Permite incorporar una gran cantidad de información distribuida en las categorías que sean necesarias. Para crearlo se toma un elemento central y a partir de este se determinan las clasificaciones deseadas, como por ejemplo aquí células, tejidos, órganos, sistemas, organismos. Este tipo de organizador puede emplear tablas, círculos, óvalos, conectores y demás elementos muy variados. También es posible incluir descripciones, comparaciones y listados. El diagrama de Venn. El diagrama de Venn yo supongo que están familiarizados con él porque lo han visto en matemáticas. La funcionalidad primaria del diagrama de Venn es exponer qué relaciones existen entre varios conceptos. Usualmente se utilizan óvalos o se utilizan círculos. Estas figuras se superponen entre sí de manera que sea posible ver qué tienen en común y cuáles nuevas nociones pueden generarse a partir de la unión de los conceptos principales. Otro muy importante es el llamado mapa conceptual. Yo supongo que con este deben de estar mucho más familiarizados. Este mapa conceptual, como su nombre lo dice, está formado por conceptos, pero pues también está formado por imágenes que, como les he dicho, pueden ser imágenes que tienen que ser convencionales, que todos puedan entender, que todos puedan saber acerca de ella. Se manejan los conceptos más importantes, ¿sí? Y son ideales para representar relaciones entre conceptos de una manera muy clara. Las nociones suelen estar encerradas en círculos o en cajas y las conexiones entre cada concepto se expresan con conectores, generalmente en forma de línea. Estas líneas pueden estar acompañadas por pequeñas frases explicativas como las que se ven ahí, pero deben ser muy breves para que el usuario pueda comprender la información sin esfuerzo y rápidamente. Otro que tenemos aquí es el cuadro resumen. Este cuadro resumen pues nos ayuda a mostrar información mucha información, pero en una pequeña cantidad. Creo que este ya lo habíamos visto.
Luego tenemos la línea del tiempo. La línea del tiempo es la más utilizada en materias como son en historia, ¿sí? Obviamente la información tiene que estar ordenada de manera cronológica, ¿sí? Estas líneas del tiempo permiten visualizar una secuencia cronológica y lineal relacionada con eventos específicos. Suele utilizarse en gran medida en temas históricos y lo más importante en la estructura es que esté muy claro cuáles son las relaciones que existen entre los distintos eventos considerando el momento en que ocurren. Luego tenemos el esquema conceptual. Los esquemas conceptuales son muy utilizados en todas las materias, de hecho son los más universales, se puede decir, porque te facilitan una gran cantidad de información, el mostrar una gran cantidad de información. Se caracterizan porque presenta la información de forma jerárquica, como lo dije, de lo más general a lo más particular. En primer lugar, se colocan las ideas primarias, ¿sí? Como por ejemplo orígenes, economía y sociedad, y posteriormente las secundarias, después las terciarias y las que sigan. De ser el caso, puede ser horizontal, como el que vemos aquí, o puede ser vertical. Este tipo de organizador gráfico permite que se comprenda de entrada no solo los aspectos principales del tema desarrollado, sino la relación de jerarquía que existe entre cada uno de sus elementos. Muchas gracias por su atención.